Quiero agradecer la invitación, profesor Darío Valencia, el presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, los organizadores. Les agradezco mucho su presencia acá y yo quiero ahondar un poco en lo que contó el profesor Darío Restrepo. Él hizo varias alusiones a temas que van a ser, ustedes verán, el eje de esta charla. Yo quiero profundizar y en algunos casos controvertir, cosa que podremos continuar al final de la charla. Bien, entonces voy a hablar, esto es sobre Humboldt, pero naturalmente conviene, y ustedes vieron que ya el profesor Valencia mencionó a Caldas, conviene mencionar al menos uno de los contactos de Humboldt, porque los científicos y cualquier protagonista de la historia, de la ciencia o de la sociedad, típicamente es una suma de contactos. Es raro el individuo que se hace solo y que trasciende solo. Justamente entonces yo quiero hablar antes, en un preámbulo, sobre el concepto de los descubrimientos, que ustedes verán que dejo en cursivas, porque también el descubrimiento es un concepto problemático. Preferiría hablar de hallazgos. Científicos no hay problema, todos entendemos que es científico, y quiero concentrarme en la simultaneidad de los hallazgos o descubrimientos en la historia de la ciencia. Típicamente uno tiende a asignar a una persona un descubrimiento o un hallazgo en lo que se ha llamado la teoría heroica. Eso generalmente es problemático porque no es cierto. Como digo, es difícil que una sola persona logre una síntesis típicamente compleja. Este es un antecedente. Si yo hago aquí una encuesta de ustedes, entre ustedes, para que digan quién creen que fue el que originó el concepto o hizo el descubrimiento, dijéramos, o la propuesta de lo que es el cálculo infinitesimal, muchos van a decir Newton, otros van a decir Leibniz. Hubo, de hecho, una controversia de ellos mismos en su tiempo, pero no se ha resuelto ese concepto. Hay otro que lo citó Darío, que es el caso de Darwin y Wallace. Es un caso particular porque el concepto de evolución por selección natural fue propuesto por Darwin en esa gran obra que es El origen de las especies, pero antes, en el año anterior, mismo Darwin dijo que quería presentar al mismo tiempo en la Sociedad Linneana de Londres los hallazgos de este jovencito, Alfred Russel Wallace, que le había mandado una carta haciendo una síntesis tan perfecta del concepto que le pareció inevitable que se presentara al mismo momento en una elegancia muy especial de Darwin. Contra sus consejeros, la Sociedad Linneana de Londres decidió crear, como dijo Darío, la medalla Darwin-Wallace, que otorga a los mejores trabajos. Ese es otro caso que naturalmente es muy cercano a mi propia disciplina, la genética. Uno típicamente dice la estructura del ADN fueron Watson y Crick, pongo entre comillas. Pero se olvida la gente que a Maurice Wilkins le dieron también el mismo premio Nobel por ese descubrimiento, es decir, que ya fue validado por el premio Nobel, y se dejó por fuera a Rosalind Franklin y a Rosalind Franklin, que fue la persona que dio las imágenes de los rayos X que les permitieron a Watson y Crick y Wilkins hacer esa propuesta, y se deja por fuera a Linus Pauling, un protagonista esencial. Entonces, quiero cerrar este preámbulo diciendo que hay que tener mucho cuidado con la asignación a una sola persona de un fenómeno científico. Es el caso de la biogeografía. Típicamente se ha hablado de Humboldt. Hoy quiero argumentar, y habrá espacio para la discusión después, que es un asunto que involucra al menos, como la evolución, como el cálculo infinitesimal, como el ADN, al menos a dos protagonistas, que son Humboldt y Caldas. Veamos qué hizo Humboldt para merecer ese título y esa trascendencia. Ya mostró el profesor Valencia esta imagen, que es una síntesis. Había muchas personas que habían medido alturas, pero
lograr la síntesis. Un cuadro de la naturaleza es lo que estamos celebrando y comparando hoy en esta conversación. No es la medición de alturas, es lograr proponer una síntesis, como dice el profesor Valencia, una Naturgemälde, un cuadro de la naturaleza. Eso es lo que estamos tratando de comparar y asignar en esa simultaneidad a Humboldt y a Caldas. Humboldt mismo reconoce en esa obra del ensayo de Geografía de las Plantas que dibujó ese cuadro por primera vez en el puerto de Guayaquil en febrero de 1803. Vamos a hablar de cronología, entonces yo quisiera que se acordaran de esta fecha especialmente, cuando regresaba de Lima por el Mar del Sur. Envió una copia del primer bosquejo al señor Mutis en Santa Fe, Bogotá, quien me honra con una bondad particular. Nadie estaba en mejor posición que él para pronunciarse sobre la exactitud de mis observaciones y de ampliarlas con las suyas propias, obtenidas por espacio de 40 años de recorridos en el reino de la Nueva Granada. Menciona a Mutis, le dedica a Mutis el manuscrito que le envía con el cuadro de la naturaleza, que traduce en 1803, justamente, que traduce Jorge Tadeo Lozano, y que publica Caldas, como ya dijo el profesor Valencia, en 1809, en donde se ve claramente que Humboldt en 1803, en febrero, lo dedicó con los sentimientos del más profundo reconocimiento al ilustre patriarca de los botánicos Mutis por Humboldt. Pero ese profundo reconocimiento como que se desvaneció en el tiempo, y cuando Humboldt llega a Francia y publica la geografía de las plantas, se la dedica a Antoine Jussieu y a René de Fontaine, dos botánicos importantísimos franceses. Y luego, cuando la publica en Alemania, se la dedica a Goethe. Eso lo que revela son varias cosas. No me voy a detener ahí porque vamos a hablar de Caldas y Humboldt, pero al menos revela que Humboldt consideró sumamente importante ese trabajo, tanto como para dedicárselo al principal científico en cada uno de los países. A Mutis no se quedó sin dedicatoria, le hace esta dedicatoria en Las plantas equinocciales, que es un libro esencialmente de botánica, y es una dedicatoria pues muy bonita. Le llega tarde porque Mutis muere en el año 8. Bien, hablemos entonces de Humboldt y Caldas. Para quien quiera profundizar sobre este tema, yo ya publiqué un artículo en el año 2006 en esta revista internacional de estudios humboldtianos, entonces pueden tomar la imagen y buscar la referencia para profundizar, tanto como podrán hacerlo en la Humboldtiana neogranadina, esencialmente en el segundo tomo, que es este tercer volumen. El primer tomo se divide en dos volúmenes porque resultó muy extenso. Aquí tienen ustedes, grosso modo, la mitad de este tomo trata el tema de la geografía de las plantas. Entonces, es un tema que ustedes pueden profundizar ahí. Quiero agradecer acá justamente el apoyo de la Universidad de Afit, que con otras 5 universidades financió esta obra. Bien, concepto de la simultaneidad. Para hablar de simultaneidad tenemos que partir de la base de si se conocieron o no Humboldt y Caldas, y dónde y cómo. Entonces, para eso pues uno tiene que ver el mapa del recorrido. Este mapa es lo que encuentra en Wikipedia. A mí no me gusta porque parece que hubiera viajado en avión y elimina absolutamente los relieves que son fundamentales en la geografía de las plantas. Un mapa de la expedición de Humboldt sin relieves es un mapa muy desafortunado, incompleto y problemático. Entonces, desarrollamos con Fernando Salazar Holguín, Mauricio Cubides y Omar Rivera en la Javeriana una portal de georreferenciación en donde ustedes, se llama www.geoatico.net, en donde ustedes van a poder seguir a la manera de Wikipedia, pero pueden ir profundizando hasta llegar a los sitios. Ustedes pueden ver el trayecto específico, cuerpos de agua, montañas, en donde recorrió, y pueden darle clic a un lugar en particular. Esto es el Salto del Tequendama. Entonces pueden darle clic ahí, hay un recurso de imagen y aparece lo que Humboldt produjo en ese lugar, punto de vista iconográfico, o un extracto de la Humboldtiana. Para los que quieran ir leyendo algunos apartes, pueden darle clic a todos esos puntos y van a encontrar entonces una serie de extractos de esa obra, mientras podemos hacer una edición digital en el segundo semestre.
Bien, nos vamos a concentrar entonces en este periodo. Francisco José de Caldas lo encontró el 31 de diciembre de 1801 a las 11 de la mañana, y la última referencia de convivencia personal es el 9 de junio de 1802 en Quito. Humboldt se va, pero no acaba la relación con Caldas. Se siguen escribiendo hasta el año 3. Entonces, lo que yo hice para esta conferencia de hoy fue una selección de una cronología biogeográfica que voy a recorrer, naturalmente no en cada punto porque no hay tiempo de hacer todo esto, sino que nos vamos a concentrar en este tramo del trayecto, es decir, en el tramo entre 1801 y 1803, para analizar qué hacía uno y otro y para sustentar la simultaneidad de sus hallazgos. Bien, entonces veamos lo primero. Vamos a partir de lo que el profesor Valencia les presentó, la nivelación barométrica de Cartagena-Santa Fe, que es el primer documento del que Caldas se entera por referencia de sus amigos y parientes de Popayán, que eran Antonio Arboleda y Santiago Pérez de Arroyo, que estaban en Bogotá, entraron en contacto con Humboldt y Bonpland y le contaron que él había hecho una nivelación barométrica de Santa Fe a Bogotá y ellos la copiaron. Son dos copias. Copia, no se sabe cuál es la de Arboleda y cuál es la de Santiago Pérez, pero eso no es difícil de resolver. Seguramente alguien experto en la caligrafía de uno y otro sabrá cuál es cuál. Esta tal vez resulta más interesante porque tiene anotaciones de Caldas, fórmulas, cálculos, en donde se ve que esto es de Humboldt, estos son copias de Humboldt, no se conocen mucho porque están en el archivo cartográfico del Ejército de Tierra en Madrid. Entonces, no están disponibles fácilmente, se harán disponibles en su momento. El punto es que Humboldt, como mostró el profesor Darío, publicó muchos años después, eso hay que decirlo, la imagen ya grabada y formal de ese perfil, ¿no? Con algunas referencias no solamente a lo que había visto hasta 1801, sino Popayán, Quito, México, cosas que vio después de haber hecho ese primer dibujo. Y si tiene referencias de plantas, es porque él venía midiendo. Pero insisto, diferente medir a hacer el cuadro de la geografía de las plantas. Muchos midieron alturas, pero solo Humboldt, y voy a argumentar, Caldas lo hicieron un cuadro, digamos, de esa complejidad en ese mismo tiempo, en 1803. ¿Qué estaba haciendo Caldas en el año 1 antes de conocer a Humboldt? Estaba publicando algunos primeros artículos. Él envió a sus amigos y le publicaron una medición de la altura Guadalupe que salió publicada en julio de 1801 cuando Humboldt estaba alojado en la casa de Mutis, de tal manera que se pudo encontrar el correo curioso, que era donde se publicó. Se lo pudo encontrar y pudo conocer, y de hecho conoció esas alturas y se sorprendió de que fueran alturas tan similares a las que él mismo había hecho. Ya se dijo, este hombre es especial. ¿Quién es? Comenzó a saber de Caldas. Caldas publicó otro artículo en el Correo Curioso, pero ese se inició su publicación a partir de septiembre, y yo digo, el discurso sobre el calendario rural del Nuevo Reino, el Correo Curioso, tiene informaciones fundamentales sobre la geografía de las plantas analizada por Caldas antes de conocer a Humboldt. Este va a ser el documento tal vez más importante que yo quiero socializar hoy. Es una memoria sobre un plan de viaje manuscrita, inédita en ese tiempo. Llegó a editarse en el curso del siglo XIX, después de que Caldas murió, y era un plan de viaje que hizo en abril de 1802 para enviarle a José Celestino Mutis, justificándole como el proyecto de lo que él haría si él le ayudaba pagándole los costos de acompañar a Humboldt. Yo recomiendo especialmente, el original está en el Jardín Botánico de Madrid, pero está transcrito en obras de Caldas. Desde 1912 se consigue transcrito en obras colombianas. Es un proyecto muy extenso y dice: ¿no sería nuevo y al mismo tiempo hermoso dividir en 12 zonas de 1 pulgada en el barómetro de ancho cada una y toda la parte que es capaz de vegetar sobre la tierra? Geografía de las plantas.
No sería nuevo asignar a cada planta límites y de un modo lacónico y exacto, decir, habitan la zona 1 desde la tercera hasta la quinta y así las demás. Esto es Geografía de las Plantas en abril de 1802, en convivencia con Humboldt. Insisto en eso, pero ya verán la frase tan sorprendente que nos hace pensar en alguna tensión de ese codescubrimiento, de esa simultaneidad. Es esta frase, dice: yo he proyectado unas nivelaciones barométrico-botánicas, y yo las subrayo, pero porque Caldas mismo las subrayó. Yo he proyectado unas nivelaciones barométrico-botánicas semejantes a las que el señor Barón de Humboldt ha construido solo con el objeto de dar idea a las diversas alturas del terreno. Es decir, él ya conoce el perfil de Cartagena a Santa Fe, pero no hay plantas en ese. Entonces dice, Humboldt está haciendo perfiles geográficos. Yo quiero hacer perfiles fitogeográficos o barométrico-botánicos. Esta idea me toca, la creo nueva y digna de ensayarse. Dice la creo nueva en abril del 1802. Eso es absolutamente contundente. Esto es lo mismo que les dije, aquí voy a cambiar para el resto de la conferencia de estructura, es decir, voy a dejar una cronología acá arriba y les voy a mostrar qué iba pasando año tras año. Esto es lo mismo que les acabo de decir. ¿Qué más dice? Caldas dice, qué espectáculo tan bello ver a los tres reinos de la naturaleza nivelados. Tres reinos. Tendremos cartas botánicas, zoológicas y mineralógicas que desarrolla en esa memoria del plan de viaje. Esto no es solamente una frase, es como una introducción de lo que él estaba haciendo en ese proyecto de investigación nuevo, novedoso. Pero fíjense ustedes, le dice a Mutis, nada he manifestado al varón de estos materiales, a excepción de una carta de Timaná, que es uno de mis primeros ensayos. Dice Humboldt, una de las cosas que he notado en el varón es que mezcla lo cierto con lo dudoso, que deseoso de abrazarlo todo diseña al lado de un retazo digno de Danville, un cartógrafo francés importante, otro por simples relaciones de gentes ignorantes. Caldas era hipercrítico, no era una persona fácil. Yo pienso que ahí está el fundamento de la decisión de Humboldt de no ir con él, sino preferir a Carlos Montúfar, una persona que no era, no digo hipercrítica, pero tampoco crítica, un acompañante agradable para el resto del viaje. Yo tengo otros ejemplos de cómo Caldas fue muy crítico con Humboldt frente a frente, y eso naturalmente debió distanciarlos en alguna medida. Bien, esto es lo mismo del mismo plan de viaje, por eso les digo, es un documento fundamental. Lo mismo se puede decir de la carta zoológica, y fíjense ustedes, sí había conversaciones explícitas sobre biogeografía. Dice, el varón me ha hablado de un sabio, cuyo nombre no tengo presente, ha comenzado a trabajar sobre este particular zoología. ¿Quién era ese sabio? No lo dice ahí, se le olvida el nombre, no sabe escribirlo. Es Zimmermann. Y eso se aclara después, ya les voy a mostrar en dónde. Pero vuelvo a otros antecedentes que Humboldt cita en la obra de 1807. Cita Fosse, ya vieron ustedes, profesor Valencia les mostró, en el 790 primer boceto, que no se consigue. De Candolle y Ramón de Carbonnier dice, comunicaron materiales sobre los Alpes y sobre los Pirineos. Wildenau, su tutor, mentor botánico en Berlín, de quien consultó obras clásicas. Todos estos son frases de Humboldt cuando publica sobre quienes lo antecedieron. Y Goethe, muy importante Goethe, porque yo pienso que en la discusión podremos aproximar lo que es la geografía de las plantas, si es solamente algo de medición, de metrología, de ciencia o también de sensación, de representación, de estética. Y eso probablemente con la maestra Beatriz González ustedes van a poder ver mejor esa dimensión de la estética de la geografía de las plantas. No hay mención de Caldas. Humboldt dice, desde 1793 en una Flora Fribergensis, dice, lo que nos mostró el profesor Valencia, los cuerpos orgánicos e inorgánicos, la geognosia incluye la geografía de las rocas, mineralogía de Werner, la zoológica, cuyos fundamentos han hechos por Zimmermann,
Si le habló de alguien fue de Zimmerman. Ya está hablando de Zimmerman desde el año 93. Y la frase fundamental que ya le presentó Darío, la geografía de las plantas que nuestros colegas han dejado intacta. Pero la geografía de las plantas de 1793 no necesariamente es la misma geografía de las plantas de 1803, y eso tal vez lo podremos discutir después de la conferencia del profesor Pestler, que ha trabajado justamente ese tema. ¿Qué más hace Caldas? Medición y registro y colectas. El registro. Este fue un diario inédito que nos encontramos en París en 2016 y que la Javeriana muy generosamente compró y que incluye un viaje a Ibarra inédito hecho al nordeste de Quito en 1802. Estamos en este momento trabajando una serie de personas. Ese diario, para tratar de analizarlo en detalle, es un diario fabuloso, no hay tiempo de revisarlo hoy. Solamente les voy a traer un par de frases de ese diario inédito, folio 19, para que estas ideas hagan todo el efecto posible. Presento una nivelación de los pueblos que hay en el camino de Quito Santa Fe desde el 0 grados 14 hasta la latitud austral hasta 4 grados 36 latitud boreal. Darío, yo pienso, evidencia de que el dibujo que tú presentas en el año 3, que manda Caldas en abril de 6 de 1803, es lo que viene trabajando ya Caldas en el segundo semestre. Y lo menciona en ese diario inédito, pero como es inédito, pues eso no ha circulado. Pero pienso que ahí hay una probable explicación de esa fecha. Quiero insistir en esta fecha, que ustedes recuerden Quito y abril 6 de 1803, y ya les diré por qué es tan importante que él haya cerrado ese trabajo el 6 de abril de 1803 en Quito. En el año 2, Caldas le escribe a Mutis, dice: la vegetación hace mi primer objeto, no guarda las leyes de nivel que he observado constantemente en todos los cerros elevados que conozco y he escalado. Antes de decirlo esto, quiero recordarles a ustedes que aquí dice Caldas que son observaciones desde 1796 hasta 1802, es decir, 5 años antes de verse con Humboldt. En el año 96 está haciendo, como bien dijo el profesor Valencia, mediciones, y este gráfico lo está construyendo en el segundo semestre del año 2. Todo esto para sustentar la simultaneidad. Dice también desde Ibarra a Mutis, en septiembre 23, yo he puesto mi atención con preferencia sobre Imbabura. Vamos a llegar a Imbabura, que es la otra imagen que quiero proponer como el equivalente del Chimborazo, porque nada se sabe hasta el día de ella. Los señores académicos, es decir, la Condamine y todos ellos, y el barón Humboldt, la despreciaron absolutamente. ¿A él por qué le parece que la desprecian absolutamente? Le sigue diciendo a Mutis que ha nivelado, ha hallado una serie de resultados geográficos y ha trabajado sin límites en la botánica. Él está interesadísimo en esa montaña de Imbabura, tanto como Humboldt se interesó en el Chimborazo. Pero llega la carta a Humboldt. Esta carta, y sobre esa carta voy a terminar con una reflexión. En Otavalo, en noviembre 17 del año 2, sin conocer nada todavía y sin que Humboldt haya hecho nada absolutamente del cuadro que hizo, ustedes recuerdan, en Guayaquil en febrero de 1803, le dice Caldas a Humboldt: Bonpland me dijo que deseaba volver a Ibarra por muchas plantas que se le escaparon. Yo soy testigo de la velocidad con que pasó usted por este país. Huyó a Bugué, a Condamine, es decir, los académicos de los años 30 y 40 del siglo XVIII. No nombran Imbabura. Añada un número prodigioso de ángulos de brújulas, determinaciones astronómicas, latitud, y verá lo que he hecho en geografía. Caldas le dice: está trabajando duro sobre esa montaña. Esto lo recibe Humboldt en Lima, antes de viajar a Guayaquil. Quiero insistir en ese punto. ¿Qué más le dice Caldas a Humboldt? Verifiqué mi observación de barómetro del agua hirviendo, la hipsometría, bajé un número considerable de plantas. Le dice: estoy trabajando en plantas de la montaña. Y es verdad que la botánica hace mi primera ocupación porque Mutis lo ha querido así y el plan de trabajo es inmenso. Es decir, geografía y botánica en una montaña. Yo pienso que es una idea estimulante. Quiero hacer esa propuesta hoy para Humboldt. Esta es la carta.
La carta llegó. Uno puede decir, bien, él escribió eso. Le dijo a Mutis que lo escribió, pero eso no le llegó a Humboldt, le llegó. Esta carta está en Berlín, entre el archivo de Humboldt. Y le pide un favor Caldas a Humboldt. Después de decirle una cantidad de cosas del paso de Mercurio, que había medido en Otavalo en esa fecha, etcétera, le dice, mire, yo no sé cómo se me escapó tomar copias de los caracteres de un género especial, Dicondra, y que no lo tiene mi libro de referencia, entonces por favor cópielo, le dice Caldas a Humboldt, y envíemelo. Creo que en Lima habrá buenos libros de botánica. Si se encontrara un Schreber, yo, puntos suspensivos. Aquí la carta termina. Eso es muy triste, porque lo que dice aquí, pues uno nunca podrá saber qué dice, a no ser que aparezca, como decimos con el profesor Pessler, en algún archivo ese resto de esa hoja, porque es posible que esté en otro lado, pero yo pienso que hay algo importante. Bien, ¿qué pasa? Humboldt escribe en su diario que en 20 de febrero de 1803, cuando estaba embarcado, le dio cartas para Caldas con la descripción de Dicondra, le contesta la carta y le manda lo que le pide, y cartas, no solamente el género. Yo digo, eventualmente en esas cartas fue que incluyó la geografía de las plantas y justamente Humboldt, antes de llegar a Guayaquil, desde Lima, ya le había escrito a Joseph Delambre de la Academia de Ciencias en Berlín una carta muy interesante que dice que no hay vegetal del cual no podamos indicar la roca que habita y la altura que alcanza. Es decir, él venía midiendo. El IME dice, vengo viniendo. Y de manera que la geografía de las plantas encontrará en mis manuscritos materiales exactos. Es decir, en Lima anuncia que va a hacer algo. Yo he tenido problemas para definir el tiempo que demoraba una carta entre Quito y Lima en esos días. Me parece muy precipitado de la carta del 17 de noviembre que Humboldt ya conociera la carta de Caldas del 17 de noviembre en noviembre 25. Hasta que no sepamos qué tan rápido iban las cartas, pero yo digo, es improbable que Humboldt haya recibido la carta del 17 de noviembre de Caldas para escribir esto, de tal manera que es un argumento más para una simultaneidad sin conocer lo que estaba pensando el uno y el otro sobre el papel. Bien, esto no me voy a detener mucho para avanzar un poco en el tiempo. Lo que hizo Humboldt en ese mismo tiempo fue esto, básicamente, lo manda desde Guayaquil y le escribe Caldas en abril 21 del año 3, le escribe a Mutis. Humboldt, que se fue de Guayaquil, remitió al marqués de Selvalegre un cañón que contenía una memoria sobre la geografía de las plantas. No sé por qué motivo la retuvo en su poder mucho tiempo y no me la entregó para su remisión por mi mano, según la voluntad del varón. Esto es cartas para Caldas, entre comillas. ¿Sí? Yo he tenido una copia, comienza a copiar eso, de lo que, es decir, Caldas conoció en el mes de abril de 1802 por primera vez la geografía de las plantas de Humboldt, pero fíjense ustedes, la remito acompañada de una friolera mía, casi el mismo género, que espero la reciba con vos. Él pone en evidencia la simultaneidad. Dice, mire, esto me llegó de Humboldt, yo le mando esto que es lo mío. ¿Sí? Ese es el argumento central. ¿Qué es lo que le mandó? La nivelación de 7 especies que nos mostró magníficamente Darío en sus diapositivas. ¿Sí? Esto es la friolera de Caldas, que le manda acompañada. Es decir, eso le llegó al mismo tiempo. La simultaneidad, yo digo, por lo menos hay un momento simultáneo en Bogotá que llegan esas dos papeles al mismo tiempo a las manos de Mutis. Mutis no hace mucho con eso, pero quiero insistir en la fecha 6 de abril porque la carta es del 21 de abril. Entre el 6 y el 21 hay 15 días. Caldas dice, la retuve 15 días. A mí esa coincidencia me parece fascinante. ¿Cómo es que el día que cierra sus trabajos del año 2 le llega la carta de Humboldt a sus manos? Ahí hay una incógnita. Caldas, como decimos, venía desde 1796 trabajando, pero aquí hay una evidencia de que, por ejemplo, en el año 1800 hizo una memoria sobre el volcán de Puracé que no aparece, pero que contiene la determinación de la vegetación
boreal y reflexiona sobre este particular. Es decir, él estaba trabajando continuadamente desde el año 96 en la geografía de las plantas. Y fíjense ustedes, le dicen, en esa misma carta que le manda todo eso, le dice, en la siguiente voy a remitir de descripción de diseños de plantas que me han parecido particulares con una memoria sobre Imbabura, que está perdida. ¿Dice 10 minutos o 5? 5. ¿10? 10. Bien. Esta es la nivelación que yo quiero proponer hoy como el documento simultáneo de la geografía de las plantas de Humboldt, de Caldas. No hay tiempo para analizarlo en detalle, pero solamente quiero decirles que, por ejemplo, tiene una escala que no es equivalente a la de Humboldt, que era en Toesas, y simétrica de 500 en 500. Esta es una escala barométrica que va aumentando el tamaño. Si ustedes alcanzan a ver que esta división es más amplia que esta división, porque se refiere al barómetro. Es otro método de representación. Es este. Y los rangos que mencionó Darío, unos rangos explícitos. Los rangos de Humboldt son, bueno, ahí no los vemos claros, pero él los refiere como que cuando hay una frase en diagonal, esos son grosso modo los rangos. Eso es inexacto. Y inexacto sobre todo para Caldas, como veremos. Bien, pero les dije que en el año 3, tal vez no lo mencioné, estaba haciendo nivelaciones mineralógicas. Oro y platino. Aquí hay una montaña en donde él muestra una nivelación de la capa de oro y platino. Esa también él está en los archivos españoles. Bien, Caldas sigue trabajando en este tema hasta el año 1808. Y cuando se muere Mutis, le toca enviar una sustentación de que qué es lo que está haciendo usted en la expedición botánica, porque se muere Mutis y todo el mundo se pone nervioso de que qué va a pasar con todos los miembros de la expedición botánica. Cada uno tiene que decir qué es lo que está haciendo y él hace una relación muy bonita, extensa, de qué es lo que está diciendo, que qué lo está haciendo, y dice que tiene una serie de trabajos que tuvo que hacer de su propia mano porque no se me quiso dar ni siquiera un pintor. Cortezas, semillas, minerales, etcétera. Él reclama un poquito, él tenía un problema con Sinforoso Mutis, el sobrino de Mutis, que fue el que nombraron de botánico. A Caldas lo nombraron astrónomo, entonces no le atendían lo que necesitaba en botánica. Yo pienso que eso frenó enormemente el trabajo biogeográfico de Caldas. Y dice, los perfiles de los Andes. Los perfiles de los Andes son unas obras maravillosas, ustedes tal vez los han visto en blanco y negro con este esquema muy novedoso. Tampoco hay tiempo de analizarlo hoy, pero es una representación súper original de la distribución de las plantas en unos esquemas, una vez más, barométricos, fíjense, pequeño y grande acá, y en latitud también, de las diferentes esquinas, por ejemplo. Otro modelo, no humboldtiano, caldasiano. Y esto, quiero recuperar la frase de Darío que dice que esto demuestra bien la necesidad estética que tenía Caldas en sus representaciones. Fíjense que transfiere esto, que es absolutamente moderno. Yo pienso que Beatriz estará fascinada con esta representación a la vez realista y geométrica de la distribución, estos códigos únicos de Caldas, que yo creo que alguien debería tratar de estudiar en su dimensión naturalmente estética, pero también científica. Tanto es importante que cuando publiqué el artículo, gracias a una invitación de Tobias Kraft, compañero de Ulrich Pessler en la Academia de Ciencias, ellos escogieron esa imagen como portada de la revista alemana de estudios humboldtianos. Bien, termino con este otro argumento, y es que cuando Caldas publica la geografía de las plantas sin poder imprimir, como dijo Darío, el grabado, lo publica más o menos en unas 30 páginas y le dedica, a partir de este punto que dice notas del editor, otras 30 páginas de comentarios, comentarios agudísimos de esto que dice acá no me parece, esto es falso. Es decir, él hace una revisión crítica, página por página, con algunos conceptos esenciales del trabajo de Humboldt.
Bien, eso es lo que dio origen a esta iniciativa que les comentó el presidente de la academia, no solamente esta simultaneidad del año 3, sino este análisis equivalente y crítico de par de Caldas sobre la obra para esta convocatoria de la medalla Humboldt-Caldas, que se basa en estos dos gráficos y que se cierra en esta final de mes para quienes hayan publicado trabajos de biogeografía y quieran participar por esta medalla que se otorgará en septiembre de este año. Quiero terminar con una nueva referencia a Stephen Jackson, se lo citó profesor Valencia, es el editor de Ecosystems, Frontiers in Ecology and Environment, Trends in Ecology and Evolution, una persona importante. Él no es colombiano como yo, él no tiene por qué exaltar a Caldas, ¿no? Entonces, pero fíjense lo que dice, Caldas, like Forster, Wildenau y Goethe, él escoge 4 individuos importantes en el desarrollo de la geografía de las plantas. Is an important figure in the development of Humboldt's essay on the geography of plants. Eso lo dice él, que insisto, no es colombiano, es una persona conocedora. Yo concluyo básicamente con 2 puntos. Al comparar los perfiles de Imbabura y Chimborazo, se puede concluir que Caldas persistió en la idea preliminar de dividirlo en 12 pulgadas, más de 6 meses después de haber... Él siguió en esa idea. O sea, Imbabura es después de conocer lo de Humboldt. Él no cambió su esquema. Él era una persona obstinada. Él entendía que su sistema era mejor, tal vez, que el de Humboldt. Y entonces continuó representándolo así. Y Caldas no tomó elementos gráficos de la acuarela del prusiano. Eso no se parece, insisto en ese punto. Eso es otra cosa diferente lo que propuso Caldas. Entonces, las síntesis de Caldas y Humboldt son diferentes, aunque coincidentes en el fundamento biogeográfico. Todas las argumentaciones y reflexiones científicas tienen que terminar en una pregunta. Ese es el orden de la ciencia. Yo dejo esta pregunta que no he podido responder. ¿Fue el reporte de Caldas desde Otavalo en noviembre 17 de 1802 un estímulo para Humboldt en la configuración y o el envío posterior del perfil biogeográfico del Chimborazo que el prusiano remitiría dedicado a Mutis a través de Caldas desde Guayaquil? ¿Por qué le mandó Humboldt a través de Caldas a Mutis? Decíamos con el profesor Passler, no hay más ejemplos de cosas que él mande mientras está en América. ¿Es lo que dice Darío un asunto de afirmar su prioridad? Yo dejo esta pregunta abierta. Muchas gracias.